Rodrigo, bienvenido a Atrapalibros. Un placer tenerte para hablar de Simpatía, que es tu segunda novela y cuyo protagonista es Ulises. Vamos a empezar directamente con él porque dices que es una especie de thriller familiar, podría ser, que refleja las relaciones de familia que pueden ser más complejas de lo que parecen a primera vista. Sí, en efecto creo que es una historia que sucede puertas adentro, en los espacios de una gran casa familiar que debe ser replanteada como un refugio para perros, y llegan allí unas personas que empiezan a establecer un tipo de relación que se parece mucho al de una familia. Entonces la novela, a partir de allí, creo que se desarrolla como una reflexión sobre cómo es la dinámica de verdad entre los miembros de una familia, qué implica a día de hoy vivir en una familia, y que no siempre es como el retrato y el relato luminoso que a veces nos gustaría pensar. Ulises, que como decimos, pues es el protagonista de la novela, ante un matrimonio que se derrumba y una herencia cuanto menos extraña, como decimos, y podemos ver que la novela se viene como abajo lo individual y lo colectivo, lo personal y lo nacional, y flota en el ambiente como una especie de aire de, no sé si de desastre y locura, y el miedo del absurdo que lo impregna todo, ¿no? Sí, la novela parte de una situación colectiva y social, como tú señalas, que es el éxodo masivo de venezolanos en los últimos años, con el daño colateral que ha significado en muchas ocasiones el abandono de perros, ¿no? Ese es el disparador de la anécdota, y creo que es una especie de telón de fondo que va también determinando mucho de lo que hablábamos ahorita, del tipo de relaciones entre los personajes. Hay como una sensación de desastre que está como pendiendo sobre cada una de las distintas tramas de la novela. ¿Cómo es Ulises? Hagamos un perfil de nuestro protagonista. Mira, Ulises es en esencia un huérfano y un cinéfilo, alguien que creció en un hogar sustituto, pero sin aprender de verdad desde chiquito lo que son las dinámicas afectivas entre las personas, tanto para el amor, para el odio, para la reconciliación. Yo creo que se desplaza a lo largo de la novela como una especie de perrito abandonado, o incluso a veces una especie de replicante como estos de Blade Runner, que tiene algo como un poco natural en sus relaciones personales, ¿no? Y es la historia de cómo él trata de entender el mundo emocional en el que todos estamos metidos. Esa separación que decíamos de su mujer, ¿no?, que la abandona, Paulina, y esa herencia anómala, porque su suegro mantiene una relación con él muy buena, o mantenía, y le deja a él esa herencia con una condición, que es montar como una asociación, ¿no?, para perros abandonados. Y su mujer ahí también entra porque no está muy de acuerdo con la herencia y en los términos que se plantea. Sí, es que de entrada las relaciones familiares en esta novela están totalmente dislocadas, ¿no? Ulises está casado con Paulina, Paulina se va del país y lo abandona, y Ulises tiene una relación muy cercana con su suegro, relación que no es posible entre el general Ayala, y que es su suegro, y su hija Paulina. Es decir, se empiezan a mezclar las relaciones. En lugar de tratarlo como un yerno, el general Ayala trata a Ulises Khan más bien como el hijo que no tuvo, a pesar de que ya tuvo sus hijos con quienes no se habla. Entonces la novela se desarrolla también un poco en tratar de entender cuál es el enigma detrás de los conflictos entre estas familias. Paulina y Paul, ¿no?, que son mellizos. Son gemelos, sí, mellizos. Gemelos. Y su suegro tiene un magnetismo especial, ¿o tenía? Sí, es un personaje que al principio yo lo coloqué al comienzo de la novela, muere en las primeras páginas, no estamos develando nada mayor, pero incluso con su ausencia fue un personaje que fue creciendo. Lo perfilé como un general retirado, militar, con conexiones tanto dentro del sistema de gobierno como también un poco con la disidencia. Es una especie de intocable para ambos sectores en conflicto, y eso lo vuelve como un poco enigmático, ¿no? Y tiene una cantidad de obsesiones históricas, como la que tiene con la figura de Simón Bolívar, que me dio pie también para hablar de muchos fantasmas de la historia de Venezuela.
Y Rodrigo, los secundarios, hablamos de un protagonista que es Ulises, pero los secundarios podrían ser tan protagonistas como él, porque hablamos del general Ayala, que lo has referido ahora, de Paulina, también está Nadine, ¿no? Que es el amor inconcluso del pasado de Ulises, que aparece y desaparece y dejando a Ulises, podríamos decir, siempre en espera. Sí, fíjate que en la novela se hace mucha referencia a una película que para mí es fundamental, que es El Padrino, de Francis Ford Coppola, que me transmitió a mí una lección que yo traté de aplicar en este libro, y es la de que no existen personajes secundarios, ¿no? Y creo que eso fue lo que traté de hacer con estos personajes que llamamos secundarios, pero que aparecen y desaparecen, y son los que precisamente con su presencia y ausencia parecen marcarle el ritmo a los llamados protagonistas. Tenemos muchísimos, está el doctor Aponte, Jesús y Mariela, Edgardo. De hecho, Miguel Ardiles es el psiquiatra forense, pero lo has rescatado de tu anterior novela. Sí, Miguel Ardiles es un personaje que aparece incluso desde mis primeros libros de cuentos. Es un personaje del que en realidad sé muy poco. Siempre se aparece, me siento muy cómodo o narrando desde su perspectiva o dándole algún papel como si yo fuese un director y él un viejo amigo en desgracia al que tengo que darle un rol. Llama a tu puerta. Sí. Y otros personajes como la señora Carmen, el señor Segovia, Francisco, es como pues van dando cuenta de su propio universo, ¿no? Configurando como una especie de mosaico cinematográfico, donde es lo que decimos, que me decías de Coppola, ¿no? De que no existen personajes secundarios, que todos son importantes y todos tienen su papel relevante para que tenga sentido esa historia. Sí, porque fíjate que es una novela de casa, ¿no? Que sucede en una gran casa familiar, de una familia que pudo haber tenido mucho dinero en algún momento, y como suele suceder en estas casas, son quienes trabajan como empleados, quienes están un poco al margen, los que en realidad tienen una visión bastante completa de todo lo que sucede. Entonces tienes personajes como la señora Carmen, tienes a un personaje como Segovia, que trabaja en el jardín, cuidando la casa, y al final son ellos quienes van a detentar las claves de qué es lo que ha sucedido en la historia de esta familia, ¿no? Y sin ellos no podría haber relato. De hecho, ese tono de abandono, es abandono en general, decíamos, abandono de esas personas que abandonan Venezuela, abandono de esos perros, abandono, porque al final Ulises también es huérfano y se irá viendo a lo largo de la novela. Ese tono va sobrevolando todo el ambiente de la novela. Sí, de manera inesperada, porque aunque yo sí tenía de entrada más o menos perfilado a Ulises Kahn como protagonista, un personaje sin familia que entra en contacto con otra familia, la escritura me fue como poniendo en la situación de conectarlo a Ulises con otros huérfanos, y los huérfanos empiezan casi que a multiplicarse en esa novela. Y eso, porque él no es el único. Él no es el único, y además eso también configura como una lectura del abandono, que aunque parte de esta situación social y política puntual que señalábamos antes, se extiende, yo creo que a la propia vida, ¿no? Todos de alguna u otra manera en algún momento nos convertimos en huérfanos, ¿no? Literal o metafóricamente, porque nos vamos a ver obligados a entrar en una dinámica totalmente casi que a la intemperie de lo que fueron nuestras relaciones humanas básicas del principio. Oye, haces referencia a la autora de origen australiano Elizabeth von Arnim. No sé si es una suerte de homenaje a la autora. Sí, se terminó transformando en una especie de homenaje, que es algo que yo también hago siempre en mis libros. Siempre trato de colocar en el centro o en el fondo la figura de algún escritor, casi siempre poco conocido para el presente, que me interesa rescatar porque me trae de nuevo cosas que yo necesitaba leer. Y en este caso, mientras escribía Simpatía, las memorias de Elizabeth von Arnim, Todos los perros de mi vida, fue un libro fundamental, y yo nunca puedo evitar como transformar en personajes a los escritores que me apasionan. Y Rodrigo, has dicho, o sea, la novela se llama Simpatía, y has dicho en una entrevista: yo quería ser un escritor divertido, pero todo empezó a salirme sórdido. Sí, me pasó así. Desde mis primeras lecturas, yo leía de adolescente, y lo he seguido leyendo después, Alfredo Bryce Echenique, que es un escritor de primer nivel, que además te hace reír, que es totalmente
cómico, poco solemne, y yo quería escribir novelas así, pero no sé por qué terminé siendo un escritor más bien sórdido, trágico, y bueno, los momentos de humor que puedo tener son involuntarios, ¿no? Cuando uno va leyendo la novela, no sé si la pregunta podría ser, ¿se puede conocer de verdad a quien se ama y qué es en el fondo una familia? Creo que al final son preguntas que incluso para mí emergieron cuando terminé la novela, ¿no? Y sobre todo en la última página, en el último párrafo, donde hay unas reflexiones finalmente donde el personaje dice, bueno, entonces, ¿en qué consiste vivir en una familia? Creo que Ulises Kahn hace una especie de odisea, no tanto por territorios, sino en todo caso por territorios anímicos y emocionales, y la familia sería un equivalente de lo que sería un país, ¿no? Y Ulises hace recorridos por esos territorios familiares y creo que no encuentra las respuestas que esperaba encontrar. ¿Y tú las has encontrado? No, afortunadamente para eso uno escribe otros libros, para olvidar las preguntas iniciales. Sostienes que como si los vínculos familiares naturales o de sangre se revelaran como débiles e incluso grotescos, mientras que los de la familia adquirida, que se desarrolla con las amistades o con el trabajo, son más sólidos. Sí, es algo que creo que en realidad experimentamos todos en nuestra vida cotidiana. Y de allí también un poco la comparación con los perros. Los perros por esencia son huérfanos, son arrancados de su madre, de su origen, pero tienen los perros la capacidad de asumirse y adaptarse plenamente al hogar de acogida, ¿no? Los seres humanos somos totalmente distintos y estamos obsesionados con el origen, ¿no? Con el padre o la madre que no tuvimos, con el padre o la madre que no son o no son los verdaderos, con los vínculos familiares, que es el origen de nuestra sangre y que a veces no siempre son las mejores personas que encontramos, ¿no? Y es una reflexión inesperada porque yo tengo vínculos muy fuertes y muy sólidos con mi familia y con mis amigos, ¿no? Pero siento que también las novelas te permiten tocar zonas de la experiencia que, aunque no las has vivido, te llaman también la atención, te dicen algo sobre los seres humanos. Y ya para terminar, Rodrigo, supongo que cada obra que escribís como autor, como escritor de novelas, os deja un pozo de enseñanza cada una de ellas, ¿no? Os aporta algo. ¿Qué te aporta simpatía? ¿O qué te ha aportado? Yo creo que en general cada libro le debe aportar al escritor una serie de conocimientos sobre cómo escribir, ¿no? Extrañamente, al terminar de escribir Simpatía y al editarlo, yo terminé con una serie de conocimientos de cómo me hubiese gustado escribir esa misma novela, ¿no? La literatura te da conocimientos a posteriori que vas a aplicar en otro libro, aunque ya la historia no es la misma. Y personalmente yo siento que escribiendo Simpatía y editándola y corrigiéndola, aprendí muchísimo, ¿no? Me siento como más cercano a ese tipo de escritura. Pero bueno, los escritores siempre decimos eso con cada nuevo libro, ¿no? Pero creo que es una sensación auténtica, ¿no? La de renovar las enseñanzas sobre cómo escribir. Estaba pensando porque hay actores o hay periodistas radiofónicos que dicen que no les gusta o verse a los actores o a los periodistas radiofónicos escucharse, por ejemplo. No sé si a vosotros, a los escritores, os gusta releeros o volver a leer la novela pasado un tiempo, con distancia. Mira, yo corrijo tanto una novela y el trabajo de edición implica tantas revisiones de leer y releer la misma novela tantas veces que cuando finalmente se publica y después viene la etapa de promoción donde hablas de la novela, llega un punto en que ya para mí es imposible volver a leerla y de hecho muy pocas veces después de que está publicada releo el libro. Ya necesito como pasar a otra cosa, aunque me gusta mucho escuchar fragmentos de mi libro en boca de otras lectores, otras personas como tú, que mencionas de repente una frase y tú dices, ah, no me había acordado que había escrito eso. No lo había hecho tan mal. O qué bien suena eso, ¿no? Entonces es como reencontrarse con la propia novela con fragmentos. Oye, ¿vas a seguir trabajando esa parte divertida, esa búsqueda de esa parte divertida para el próximo trabajo? Bueno, yo espero que sí, esa es mi frustración
constante y casualmente empecé a escribir una novela que no tengo ni idea si la voy a terminar o no, pero era como una especie de ejercicio de reencontrarme con el escritor que yo imaginé que iba a ser en algún momento. Y vamos a ver cómo termina ese experimento. Pues esperamos verlo y de momento vamos a disfrutar de Simpatía, que es lo que tenemos y podemos regalarlo, que mejor que la literatura como instrumento para aportarnos conocimientos y disfrutar. Así es, muchas gracias. Gracias.